Hola, en este video les voy a hablar acerca del capítulo 11 del libro de Buchon que trata sobre las películas radiográficas, sobre los diferentes tipos de películas radiográficas, el proceso de fabricación, el uso de los rayos X para la formación de las imágenes latentes. También proporciona consejos para el almacenamiento y la manipulación de las películas. La fabricación de películas es un procedimiento preciso que requiere un estricto control de calidad. Las instalaciones de manufactura deben estar extremadamente limpias, ya que la capacidad de las películas para producir la información de los rayos X puede verse mermada por restos leves de suciedad o de algún tipo de contaminante, y esta contaminación puede velar la película de forma considerable. Las películas radiográficas consisten básicamente en dos partes, la base y la emulsión. Aquí tenemos la base, que es el fundamento de la película radiográfica. Su principal función es proporcionar una estructura rígida que permita el posterior recubrimiento con la emulsión. Es flexible y resistente a fracturas para permitir una fácil manipulación. La base de la película radiográfica tiene un grosor entre 150 y 300 micrómetros. Es semirrígida, translúcida y está realizada con poliéster. La emulsión es el corazón de la película de los rayos X. Es el material con el cual los rayos X o los fotones de luz de las pantallas radiográficas intensificadoras interaccionan y transfieren información. La emulsión consiste en una mezcla homogénea de gelatina y cristales de haluro de plata. Forma un recubrimiento uniforme en una capa de entre 3 y 5 micrómetros de grosor. La gelatina, su función es proporcionar soporte mecánico a los cristales de haluro de plata, manteniéndolos fijos y dispersos en el espacio. El cristal de haluro de plata es el ingrediente activo de la emulsión radiográfica. Y aquí tenemos unos ejemplos de cristal de haluro de plata con sección transversal triangular. La posición del átomo en el cristal es cúbica. Y aquí otro donde dice que el cristal de haluro de plata contiene iones. Los electrones de los átomos de plata han sido prestados a los átomos del bromo y el yodo. La película radiográfica se fabrica en oscuridad total. No hay ningún tipo de luz desde el momento en que los ingredientes de la emulsión se combinan hasta el empaquetado final. La imagen latente es el cambio invisible inducido en el cristal de haluro de plata. Las interacciones entre los fotones y el haluro de plata se comprende bastante bien, así como el procesado de la imagen latente a imagen visible. Sin embargo, la formación de la imagen latente, a veces llamada efecto fotográfico, no está bien comprendida y sigue siendo objeto de considerable estudio. El cristal de haluro de plata, los átomos de plata, bromo y yodo se fijan en la red cristalina en forma de iones. El ion de plata es positivo y los iones de bromuro y de yodo son negativos. Cuando un cristal de haluro de plata se forma, cada átomo de plata libera un electrón de su capa más exterior, el cual se combina con un átomo halógeno de bromo o yodo. Aquí podemos ver lo que anteriormente les mencionaba de los átomos de plata, bromo y yodo que se fijan en la red cristalina en forma de iones. Vemos que el modelo de cristal de haluro de plata, el centro de sensibilidad y la concentración de los iones negativos en la superficie están enfatizados. La producción de la imagen latente y la conversión de la misma en manifiesta requieren varios pasos simultáneos. A. La interacción de la radiación libera electrones. B. Estos electrones se desplazan hacia el centro de sensibilidad. C. En el centro de sensibilidad, la plata atómica es formada por atracción de un ion de plata intersticial. D. Este proceso se repite muchas veces y acaba en la acumulación de átomos de plata. E.
el haluro de plata restante se convierte en plata durante el procesado y F se obtiene el grano de plata. Imagen latente. La concentración de electrones en el centro de sensibilidad produce una región de electrificación negativa. A medida que los átomos halógenos son sacados del cristal, los iones positivos de plata son atraídos electrostáticamente hacia el centro de sensibilidad. En una película expuesta en forma óptima, la mayor parte de los cristales de haluro de plata recogen de 4 a 10 átomos de plata en el centro de sensibilidad, como lo vemos en esta figura, donde vemos la letra D, que en consecuencia esta deposición de plata no es observable, ni siquiera de forma microscópica. Este grupo de átomos de plata se le llama centro de imagen latente. En el inciso E, en este sitio donde se forman cantidades invisibles de plata durante el procesado para crear la imagen radiográfica. Y en el inciso F, los cristales de plata depositados en el centro de sensibilidad se revelan hasta convertirse en granos negros. Los cristales que no han sido irradiados se observan como cristalinos e inactivos. En los tipos de película, la obtención de imágenes para aplicaciones médicas se están convirtiendo en un campo extremadamente técnico y sofisticado, y ello se refleja el gran número y variedad de películas disponibles hoy en día. En esta tabla tenemos como un resumen de los tipos de películas usados en la obtención de imágenes médicas. Tenemos el tipo de pantallas intensificadoras, impresión láser, copia o duplicación dental, monitorización de radiación y la transferencia en seco. Cada una tiene características particulares que se hacen más familiares al técnico con el uso. En esta tabla se muestran los tamaños de películas estándar en unidades inglesas y en el sistema internacional. En la mayoría de casos los tamaños no son exactamente equivalentes, pero normalmente son intercambiables. Con diferencia, la película usada con más frecuencia es la película de pantallas, que es el tipo de película que se usa con los intensificadores de imagen radiográficos. Película de pantalla. Como se ha señalado previamente, la película de pantalla es el receptor de imagen más usado en radiología. Al seleccionar películas de pantalla deben considerarse varias características, como el contraste, velocidad, emparejamiento espectral, tintes anticruce, anti-halo y la luz de seguridad requerida, velocidad que resultan de distintas emulsiones de película y diversos fósforos de la pantalla intensificadora. Cruces. Los cristales de haluro de plata han sido hasta hace poco gruesos y tridimensionales, como lo vemos en este inciso A. En el inciso B, la mayoría de las emulsiones actuales contienen granos tabulares, que son cristales de haluro de plata planos, para producir una relación área de superficie-volumen alta. Esto resulta no solamente en más poder de recubrimiento, sino también en una reducción del cruce. Cuando una pantalla radiográfica intensificadora emite luz, expone no solamente la región adyacente, sino que también puede exponer la emulsión al otro lado de la base. Cuando la luz cruza la base, causa una disminución en la definición de la imagen. Aquí la podemos ver. Aquí podemos ver que el cruce de la exposición de una emulsión causada por la luz desde el lado opuesto de la pantalla radiográfica intensificadora. La capa de control de cruce.
Reduce el cruce prácticamente a cero. Tiene 3 características principales. Número 1, absorción. Absorbe la mayor parte de la luz del cruce. Número 2, no se difunde en la emulsión, sino que permanece como una capa separada. Y 3, es completamente eliminada durante el proceso. Dentro del emparejamiento espectral, esta figura muestra la respuesta espectral de películas sensibles al azul y al verde. Las películas sensibles al azul deben usarse solamente con pantallas que emitan en azul o en ultravioleta. Las películas sensibles al verde son expuestas habitualmente con pantallas que emiten en verde. Película de exposición directa. En la década de 1970, este tipo de película se empleaba también para mamografía, pero la dosis recibida por el paciente era demasiado elevada. Este tipo de película requiere de 10 a 100 veces más radiación que la película de pantalla y hoy en día se utiliza en contadas ocasiones. Este tipo de película se conoce como película de exposición directa. La emulsión de la película de exposición directa es más gruesa que la de película pantalla y contiene una concentración más alta de cristales de haluro de plata para mejorar la interacción directa con los rayos X. Las películas mamográficas antes se utilizaban con películas de exposición directa y doble emulsión, pero estas dosis eran muy elevadas. La mayoría de películas mamográficas son de emulsión simple y están diseñadas para ser expuestas con una única pantalla radiográfica intensificadora. Todos los sistemas actuales de películas de pantalla mamográfica usan pantallas de oxisulfuro de gadolinio dopadas con terbio que emiten en verde. La superficie de la base opuesta a la pantalla está recubierta con un tinte especial que absorbe la luz. Esta luz de la pantalla, la cual se transmite a través de la emulsión y la base, este efecto se llama formación de halo y el tinte absorbente es un recubrimiento antihalo. Película láser. Aquí podemos ver que esta imagen pues describe en forma de rastreo toda la película. Las películas láser están hechas de películas de haluro de plata sensibilizadas a la luz roja, emitidas por el láser en una forma muy similar a cómo se sensibilizan las películas sensibles a la luz verde o azul. Debido a que usan diferentes tipos de láser en dichas impresoras y a que las películas láser son sensibles a la luz, las películas láser deben manipularse en oscuridad total. En esta figura se muestra una sección transversal de una película de emulsión simple, como las que se utilizan en las mamografías y en las imágenes láser. Películas especializadas. La cinefluorografía es un examen especial reservado prácticamente en exclusiva para los laboratorios de cateterización cardíaca. El técnico radiólogo que utiliza este tipo de proceso usa películas de cine. Esta figura muestra el formato de los tamaños más habituales de películas de cine y de spot de rollos. Las películas de cine son de 35 milímetros y se distribuyen en rollos de 30 y 152 metros. Manipulación y almacenamiento de películas. Las películas radiográficas son detectores sensibles a la radiación y deben manipularse adecuadamente. Una manipulación o un almacenamiento indebido originan radiografías de baja calidad con artefactos que interfieren con el diagnóstico. Por esta razón es esencial que en cualquier persona que manipule películas radiográficas tenga cuidado de no doblarlas, plegarlas o someterlas a cualquier tipo de manipulación brusca. Tener las manos limpias imprescindibles y las lociones y cremas de mano deben evitarse. Una manipulación o un almacenamiento indebido puede causar artefactos, aparecen a veces en las radiografías procesadas. Calor y humedad. Las películas radiográficas son sensibles a los efectos de las temperaturas elevadas y a la humedad, especialmente durante largos periodos. El calor aumenta el velado
de una radiografía. Consecuentemente, las películas radiográficas deben almacenarse a temperaturas inferiores de 20 grados centígrados. A temperaturas más altas de almacenamiento se pierde contraste y causa la pérdida de definición a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento. Consecuentemente, antes de su uso, las películas radiográficas deben almacenarse en un sitio fresco y seco e, idealmente, en un entorno donde puedan controlarse estos dos parámetros. Luz. Las películas radiográficas deben manipularse y almacenarse en la oscuridad. Ningún tipo de luz debe exponerse la emulsión antes del procesado. Si la película es expuesta a luz difusa de bajo nivel, se vela. Si la película se expone total o parcialmente a luz brillante, se crea un gran artefacto. El control de la luz lo asegura un cuarto oscuro bien sellado y un compartimiento de almacenamiento a prueba de luz para las películas que hayan sido abiertas pero no expuestas clínicamente. El comportamiento de almacenamiento debe tener un cierre eléctrico que provenga su apertura mientras la puerta de la cámara oscura esté abierta o entreabierta. Radiación. La radiación ionizante que no sea la del propio haz útil crea un artefacto en imagen que reduce el contraste y aumenta el velo. La película radiográfica es más sensible después de una exposición que antes. Esto es porque parte de la exposición original se usa para elevar la densidad óptica por encima de la punta característica. La película radiográfica es mucho más sensible a la exposición de rayos X que a la gente, y por lo tanto se necesita más plomo para proteger a la película que a la gente. El grosor de la barrera de plomo está diseñado para mantener la exposición total de las películas sin procesar por debajo de los 0.2 miliröntgen. Esto lógicamente requiere algunas suposiciones sobre el tiempo de almacenamiento de la película. Un recambio mensual de las películas requiere 4 veces más protección que un recambio semanal. Tiempo de almacenamiento. La mayor parte de las películas radiográficas se distribuyen en cajas de 100 unidades. Las películas no deben almacenarse más tiempo del indicado bajo ninguna circunstancia. El almacenamiento de las películas debe secuenciarse para que la película más antigua se utilice primero. Es recomendable una rotación de películas como la rotación. La mayoría de hospitales reciben películas cada mes y adquieren una cantidad suficiente para 5 semanas de uso. Los pocos días extra por encima del uso mensual son necesarios para cubrir emergencias civiles que requieran de un número inesperadamente alto de exploraciones de rayos X. Dado un calendario de entrada de películas cada 5 semanas y regla de que la primera película en llegar debe ser la primera en ser usada, 30 días es el tiempo máximo de almacenamiento razonable para las películas radiográficas.